Every Day de Phil Collins. Estábamos escuchando esta canción que es extraída de su álbum Both Sides, que fue lanzado en el año 2004. Esta hermosa canción de Phil Collins, excelente músico además. Vamos de inmediato hoy a conversar con el amigo Kabir Mendoza, psicólogo. Nuestro invitado de hoy. Sí, está con nosotros Kabir Mendoza, psicólogo, terapeuta, y con él quisimos conversar en este día. Bueno, porque de verdad que hay un tema que ha estado en los últimos días, en las últimas semanas, en el país, en la mesa de conversación, en especial de las redes sociales, que se han convertido de alguna manera en una plataforma, en un escenario de discusiones, y es el tema del abuso. Hace unas semanas atrás comenzó a través precisamente de una cuenta que se creó en Instagram, donde se comenzaron a denunciar a dos artistas en específico, músicos venezolanos de bandas de rock, donde unas muchachas los denunciaban por estupro. Y esto tiene que ver con el abuso a menores, abuso a menores, el aprovechar el poder que como adulto tengo para poder abusar de un menor de edad. Estas denuncias se fueron replicando, ya no eran ellas solas, empezaron a aparecer otras mujeres más, hechos que ocurrieron hace 15, 20 años en algunos casos. Luego salta esto a Twitter y allí empiezan también otra serie de denuncias, quizás de mayor relevancia por el desenlace trágico que tuvo fue el caso del escritor y poeta Willie McKay. Por eso hoy quisimos hablar con Kabir Mendoza, más allá de querer hablar sobre estos hechos, es las herramientas, porque, y te lo comentaba Kabir cuando hablábamos antes de salir al aire, yo quedaba sorprendida de la reacción de la mayoría de quienes fueron víctimas de este tipo de abuso. Era la parálisis. O sea, el cómo cada vez que una de ellas contaba la historia, en el momento en el que esto ocurrió, quedaban como paralizadas. Algunas, no todos los casos, ¿no? Hubo casos en los que sí hubo quizás mayor vinculación erótica y sexual, pero hubo casos en el que las mujeres simplemente se quedaban paralizadas, no tenían herramientas para defenderse, eran unas niñas. Pero incluso en algunos casos que han salido a la luz pública de mujeres ya más adultas también pasa lo mismo. Entonces mi cuestionamiento en ese momento era ¿qué podemos hacer los padres? Porque esto es algo que hoy está teniendo mucho volumen por los hechos, por quienes están vinculados, pero esto es un tema del día a día y tú como terapeuta lo conoces. Buenos días y bienvenido a Ángel FM. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento, quiero decirlo antes de comenzar con el tema, de compartir contigo, María Fonseca, quien con su voz nos acompañó mucho tiempo, ¿verdad? Con las noticias de la mañana, así que me complace compartir contigo, excelente profesional, excelente comunicador. Y qué mejor manera de comenzar un tema tan delicado, que en estos momentos es controversial. Sin embargo, hablábamos en las pausas de que deberíamos tomar esto, y ojalá que todos los que nos escuchan, más allá de lo controversial, porque estamos en una sociedad que la moda, el escándalo, lo que sucede, sube como la espuma, pero cuando sale algo nuevo, otra controversia, entonces nos olvidamos de lo que está ocurriendo. Y el tema del abuso sexual en niños, niñas, adolescentes, en mujeres, el tema del abuso en general es un tema que debe mantenerse siempre sobre la palestra, porque debe haber un proceso preventivo. Hay estadísticas bien interesantes de la Fundación Guardianes, que es una fundación que trabaja en función a la prevención del abuso. Igualmente la Fundación Protege, entre muchas organizaciones que llevan estadísticas, que de 10 abusos, 8 se pudieron haber evitado si hubiese habido una formación de ese niño, una formación de esa niña. Entonces, lo primero es un llamado a la conciencia. ¿Para qué? Para los que son responsables, los que son padres, madres, representantes, puedan adquirir, ¿verdad?, esa actitud, esa aptitud con P, y poder poner en práctica lo que es prevención, informar acerca de las amenazas que puede haber,
Y si todos incluimos en nuestro repertorio conductual hacer esto, yo estoy convencido de que el movimiento, tú hablabas de movimiento, por ejemplo en Estados Unidos el movimiento Me Too, Que es lo que ahora se replica en Venezuela con estos casos. Sí, es la caja de resonancia en Venezuela y en otros países de Sudamérica, destapó una cantidad pues enorme de situaciones de abuso sexual que tocaron, bueno, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, cantantes, políticos, bueno, una cantidad de actores. Y eso por ser a veces figuras públicas, pero en realidad, otra estadística importante, es que por ejemplo la mayoría de los abusos se dan en escenarios de confianza, ¿ok? Escenarios de familiares, escenarios de amigos. Entonces, si ya las estadísticas nos indican que a través de un proceso preventivo, a través de un proceso educativo, un proceso psicoeducativo, que insisto, no es tan complejo. ¿Por qué? Porque es aprender a tomar conciencia de que el abusador puede estar detrás de mi casa, puede ser un vecino, puede ser un familiar lejano, ¿verdad? O pueden haber algunas estructuras, algunas estructuras del perturbador o del acosador que a través de un proceso educativo se puede evitar. Fíjate el caso que tuvimos hace poco de las adolescentes que fueron raptadas en Ecuador. Así es. Las últimas investigaciones muestran que no fue un rapto como tal, ¿verdad? Fue una persuasión o una manipulación, y yo he tenido acá mismo en Valera casos de ese tipo, ¿ves? Personas que a través de las redes sociales, lo que se llama ahora el grooming, ¿ok? Una serie de mecanismos para abusar de adolescentes a través de internet, y a Dios gracias, digo, las dos personas que yo he atendido las ha agarrado ahí en frontera con Colombia, porque ya se las iban a llevar. No las forzó el abusador, las manipuló. Ahora, y ese punto es importante, lo que acabas de decir, Kabir, la manipulación. Porque cuando leíamos en Twitter, quienes de alguna manera querían quitarle peso a las denuncias que se estaban haciendo, decían, pero bueno, esperaste tantos años para decirlo, pero por los mensajes que estás compartiendo no te obligaron, pero hubo una manipulación. Claro. Y eso es quizás el elemento más importante. Claro, que tenemos que recordar que, fíjense, y yo sé que, porque se hizo una campaña importante de esto, yo sé que aquí compartimos con 3 damas, y yo sé que a ustedes no les va a sonar extraño esto que yo voy a decir, porque se hizo muy común, y eso es lo que tenemos que buscar con el abuso sexual en este caso. Cuando hablamos de maltrato a mujer, por ejemplo, recordamos que hay un maltrato físico, ¿verdad? Me golpea, maltrata mi cuerpo, pero también hay un abuso psicológico, ¿verdad? Hay un abuso también psicológico a través de ofensas, a través de tal, de ahí deriva lo que es el maltrato verbal, ¿verdad? Que es un maltrato en realidad psicológico por las secuelas que deja. Entonces ya muchas mujeres dijeron, hey, no me da un golpe, no me da una patada, ¿ok? Pero me dice basura, me menosprecia, juega con mi mente, una cantidad de cosas, y luego viene el proceso preventivo, o sea, o la ejecución, cómo me defiendo de eso. Igualmente es en el caso del abuso sexual. Ante un miedo eminente, ¿ok? El ser humano, también está comprobado, actúa de 3 maneras, ¿verdad? Lucha, se paraliza, ¿verdad? O huye. Lucha, se paraliza, huye. ¿Qué pasa con los casos de abuso? Con los que más reiterados son. Están escondidos a través de una amenaza. A la niña o al niño o a ese adolescente se le dice, mira, va a pasar esto, va a ocurrir esto. Si tú hablas, voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá. No te van a creer, ¿ok? Y como no te van a creer, te van a castigar es a ti, me van a creer a mí. O si no hay una compensación, le dice, mira, si tú te dejas ver, si tú te dejas tocar, yo te voy a dar una chupeta, yo te voy a dar esto, yo te voy a premiar con esto. A veces se les enseña, porque nosotros hemos recibido cualquier cantidad de personas que han sido abusadas, se les enseña que eso es un tipo de amor, ¿okay? Que eso es normal. Se les dice, no, eso lo hacen, tu amiguita lo hace, todos lo hacen, pero nadie habla de esto. Una mente de un niño no es la misma mente de un adulto, pero en psicología se da lo que se llama represión. Es decir, hay situaciones que tú, a tus 38 años, en el caso mío, 38 años, me pueden hacer revivir escenas de la infancia, y por lo tanto no actúo de igual manera a como estaba en ese momento, porque es una represión, no he superado eso, ¿ok? Entonces, una persona que ha sufrido, que ha sido víctima de acoso o de abuso sexual en la niñez y no lo superó, cuando tenga otras escenas de ese tipo, su comportamiento no va a ser el natural que se espera para una persona madura o una persona sensata. Hay una película que se les recomiendo a todos los que me están escuchando, porque ojalá este medio de comunicación sirva para que muchos tomen conciencia, se llama Leñador,
donde una niña, que había sido víctima de abuso, nos muestra en esa película que ella aprende de una u otra manera que la manera de amar o la manera de dar cariño era permitiendo el abuso. Era una niña de 8, de 9 años. O sea, ¿cómo va a crecer esa niña? ¿Qué va a multiplicar esa niña? Es por eso que a veces en consulta vemos casos de desviaciones, de promiscuidad, de cualquier fobias, una cantidad de cosas enormes son productos de un abuso. Entonces abuso, hay que educar a las personas. ¿Y cómo educamos? Ese es el tema puntual. O sea, ¿cómo yo, mamá? Yo tengo una hija de 7 años. ¿Cómo yo le enseño a mi hija? ¿Qué herramientas le puedo dar yo a mi hija para que ella tenga la capacidad, a pesar de ser tan pequeña, de poder identificar esas alarmas, de saber que no está bien lo que le están diciendo y de comunicárselo a un adulto que lo represente para poder defenderse? Ok. Ahí voy, si hablo muy rápido o se me acaba el tiempo me hace señas, por favor, porque esto lo veo unos talleres a veces hasta de 2 días, pero voy a tratar de hacer una síntesis. Bueno, decía, número 1, tomar conciencia, porque es un paso muy importante, papá y mamá, a verse independientes. Yo les he dicho en conferencia, niños no pueden jugar solos, sin la supervisión de un adulto. ¿Dónde se dan los primeros abusos? Déjelo que juegue en el patio, no le pare, vamos a dormir, ellos están ahí sin ningún problema. Los niños por naturaleza pueden tender a tener conductas exploratorias sexuales, ¿verdad? Entonces ahí tiene que estar el ojo visor. Eso de que juegan solos, de que se encierran en el cuarto, eso de que llegó una vecinita, sí, es la vecinita de allá, usted no sabe. Yo hace, ya como 10 años hice una conferencia allá en Carmaña, cuando era coordinador del programa socioeducativo, que decía niños abusadores, ¿okay? O sea, era una pregunta, niños abusadores, ¿son víctimas o victimarios? ¿Por qué? Porque fíjese que en Carmania llegaban una cantidad enorme de casos de violación, porque la ley lo sanciona de esa manera, violación. De 100 casos que pude haber visto de violación, en realidad habrían 3, porque violación, para que tipificar, tiene que haber violencia en eso. La mayoría eran casos de abuso sexual, pero la mayoría de esos niños, de esos jóvenes, de esos adolescentes que abusaron de otros era porque habían sido abusados, y es totalmente comprendible. Eso es una conducta repetitiva. Si a Pedrito una persona le tocó sus partes íntimas, lo puso a hacer cosas indebidas, eso le queda a él allí. ¿Y qué va a hacer él? Le lo va a repetir con otros. Eso es un escenario muy común. Cuando llegan casos de abuso, yo jamás pensé que el vecinito, yo jamás pensé que el tío lejano, yo jamás pensé que tal. Pues yo le invito a todos a que empiecen a pensar. A que empecemos a pensar. No pensar mal, porque a veces nos ponemos paranoicos. Me estoy refiriendo a saber que no puede haber esos escenarios hoy. ¿Cuántos casos de abuso hemos tenido de que llega en sí otra vez el primo, el vecino, con una lacto, con una canaima, con X dispositivo electrónico, y no sabemos? Yo le digo a la gente, mire, hago esta reflexión siempre. ¿Usted dejaría a su hija, ¿verdad?, de 7 años, estar a la 1 de la mañana en la avenida Bolívar sola? Y todos responden, no, jamás, nunca, uy, no, terrible, ¿qué le pudiese pasar? De todo, ¿verdad? Pero sí deja a su hijo, ¿verdad?, con wifi, encerrado en el cuarto toda la noche. ¿No sabe usted que ese es un mundo? ¿No sabe usted que hay abusadores, personas que practican grooming, una cantidad de secuestradores, una cantidad de pornografía, lo decíamos también detrás de esto? Yo no le voy a preguntar a usted la edad, voy a usarla a mí. Pero vamos a ver si usted recuerda de esto. Nosotros antes teníamos algo que se llamaba censura A, censura B, censura C, censura D, y de ahí empezaban las X para arriba, ¿verdad? Exacto. Eso denotaba un control en la exposición del niño o la niña ante escenas perturbadoras. Resulta que esas escenas actuales las tenemos en Facebook, las tenemos en Instagram, las tenemos, o sea, y sin ningún filtro. ¿Ve? Hay personas detrás de eso. También hay muchos recursos que podemos buscar donde nos damos cuenta de que X persona de 40 años, que es un abusador, pone un perfil de una niña o de un niño de 10 años y detrás de eso está abusando. Entonces, otra norma o otra herramienta sería usted como padre controle qué hay en el computador. Pero no se puede controlar si no hace conciencia, ¿verdad? Por eso que estaba en lo primero. Luego viene, lo otro es más sencillo. Una vez que usted sabe, dice, no, yo me quiero formar. Por eso que la Fundación Guardianes forma guardianes de la inocencia. ¿Para qué? Para multiplicar. Nosotros nos hacemos guardianes de la inocencia para multiplicar el cuidado, ¿ok? Para empezar a decir, mira,
esa niña no debería estar o tener como hábito sentarse en las piernas de los hombres, ¿ok? No debería tener ese hábito. ¿Por qué? Porque está comprobado que esa es una manera, es una posición física que se presta mucho para la parte del abuso sexual. Entonces, si usted tiene una niña, no puede estar de pierna en pierna de hombre. Ay, no, qué bella la niña, venga y la sienta en las piernas, porque usted no sabe quién es esa persona que viene allí. Luego empieza la descripción, cuáles son las partes íntimas, ¿verdad? Que el niño reconozca y sepa cuál es el nombre y cuáles son las partes íntimas. ¿Por qué son partes íntimas? ¿Quién puede ver sus partes íntimas, verdad? Y empezar con el niño un proceso de que él mismo según la edad que tenga, obviamente, ¿verdad? La higiene de sus partes, que se resguarde. A veces tenemos en casa la mala costumbre de que si es niña, tápela porque es la niña, nadie la puede ver. Si es varón, voy a usar una frase coloquial, no es nociva, ¿no? Déjelo de que ande con la palomita así por toda la casa, dicen, ¿verdad? Por decir algo, no importa porque es niño. Es una locura. Y ese es otro tema también, porque a veces creemos que el abuso es solamente contra las niñas. Hay muchos niños también, y en esta ola que surgió también algunos hombres dieron su... Es más, puber, porque de 10 años que han sido abusados por mujeres de 19 y 20. Y mucha gente puede decir, algunos dicen como que bromeando, como que, tuvo suerte más bien, ese muchacho, mira, lo agarró una de 19 a los 10 años. Lo iniciaron, pero fue un abuso. Dicen, eso es un abuso. ¿Ve? Fue un abuso y ese muchacho sufrió, ¿ok? Era un desastre en sus relaciones, porque si hay algo que hay que decir ahorita es que es increíble la cantidad de consecuencias que trae un abuso sexual. Es terrible, ¿ok? Es terrible. Entonces, papá y mamá, o representante, la abuela, el responsable, debe enseñarles cuáles son sus partes íntimas, quién puede ver sus partes íntimas y tiene que brindar un ambiente de confianza. Una de las cosas, uno de los anclajes que más toma el abusador es no te van a creer. Sí, no te van a creer. Y nosotros muy tristemente hemos visto a padres en ese plan. Eso ¿okay? le iba a decir, es que ese hay no te voy a creer abusos. está muy reforzado, está reforzado María en que Fonseca, precisamente nadie te cree. Hay muchos abusados que van a consulta que su sufrimiento ya no es lo que vivieron como abuso, ¿sí? Porque de una u otra manera digamos que lo han superado. O mejor dicho, el dolor más fuerte que tiene es que su mamá no le creyó. Es que su mamá se hizo de la vista gorda. ¿Okay? Y lo vemos, por ejemplo, en casos de madres que tienen una pareja diferente al padre de estos hijos y estos hijos son abusados por esa pareja y le creen a la pareja. Y le creen a ella. Entonces hay que brindar ese ambiente de confianza, o sea, creer al niño, saber tener una narrativa, un diálogo con él con respecto a eso y decirle cosas como esta. Voy a simular una. Hijo, recuerda que hay partes íntimas, ¿ok? Recuerda que nadie puede tocar tus partes íntimas, ni un extraño, pero tampoco un conocido. Nadie puede pedirte que toquen tus partes íntimas o que tú toques sus partes íntimas. Y enseñarlo a decir no. Y ese no tiene que ser un no rotundo. Ese no tiene que ser un no fuerte. Para la parálisis, que es una actitud, una conducta muy común, aprender al niño a decir un no fuerte y hacer un psicodrama de esto, una dramatización de esto. A ver, yo soy el abusador y yo te digo, mira tal cosa. A ver, ¿cómo vas a decir que no? No, duro. ¿Por qué? Porque esto es algo que corre al abusador. ¿Okay? Si sigues voy a gritar. ¿Ok? Si sigues voy a gritar y dramatizar esto. Di un no fuerte. ¿Ok? Un no duro. Y él puede ir creando conciencia. Mira las experiencias tan maravillosas que hemos tenido con la formación. Que niños en las escuelas que han sido formados con la parte de guardianes han ayudado, han contribuido a que otros niños hablen también. La difusión, aquí voy con la difusión, es muy importante. En docentes, en escuelas, en cualquier escenario. Mira, es triste decirlo, pero a la vez es bueno porque se identifica. Cuando hacemos este tipo de exposiciones, en una clase de tercer grado, en una clase de segundo grado, mira, nadie puede hacer esto. No puedes sentarte en las piernas. Un abusador te puede decir que, ¿quién tal? Mira, es triste, pero a la vez es, como te digo, positivo, que siempre sale un niño y dice, mi tío hace eso, ¿ok? Fulanito me hizo eso una vez. O vemos a un niño que de repente entra en una actitud ansiosa, una actitud nerviosa y hemos tenido que abordarlo aparte y hemos descubierto un abuso. Una situación de abuso allí, de callado, abuso en silencio, porque quizás el niño no tenía las herramientas para identificar que eso que estaba pasando era un abuso y que no estaba bien. Porque pasa este tema y creo que allí es importante resaltarlo, que ese entorno familiar muchas veces es el más vulnerador, porque las madres, los padres, confiamos en el tío, confiamos en el abuelo, lo está cuidando, se los dejamos a ellos porque yo tengo que trabajar y resulta que pues
La mayoría de abusos sexuales se dan en escenarios de confianza. De 10 abusados, 8 fueron en escenarios de confianza. Porque a veces nos protegemos mucho del extraño, ¿no? Y hay que seguir haciéndolo. Mira, no hables con extraños. Un extraño te puede ofrecer una golosina, te puede ofrecer esto, te puede ofrecer lo otro, pero ten cuidado porque opera de esta manera, no lo hagas. ¿Qué te he enseñado de no hablar con? Devuelve esa golosina, vamos a tirarla a la basura, no recibas. Nos cuidamos mucho de eso. Pero a veces descuidamos los ambientes de confianza. Hay que recordar esto. A muchas personas lo malinterpretan, pero yo tengo que decirlo porque es así, es una realidad. La pedofilia es una parafilia, ¿verdad? Es decir, es una enfermedad, es una condición. Obviamente, como es algo tan terrible, pues siempre señalan el monstruo de no sé dónde, el monstruo de no sé dónde, pero detrás de todo ese monstruo hubo una persona abusada, ¿verdad? Hubo también una persona que... Entonces, ¿qué ocurre en este sentido? De repente, fíjese el caso que tuvimos hace poco, el escritor se suicida. ¿Por qué se suicida? Porque tuvo muchos años, hablemos como psicólogo, luchando en contra de eso. En contra de eso. ¿Ve? Así como lucha un adicto a la heroína, así como lucha un adicto al sexo, así como lucha, bueno, cualquier adicción, que hay muchas, no solamente la de psicotrópica, ¿ok? Contra algo que no queremos hacer y seguimos haciendo. Contra una relación tóxica. ¿Cuántos no luchan contra una relación tóxica? ¿Qué es lo que pasa en este escenario? Obviamente que es más terrible porque el daño es a otro, ¿sí? Y ese otro es un niño. Es una niña, entonces claro, el calificativo es más como un monstruo, pero fíjate que el hombre reconoce y se suicida al final. Sí. Entonces a veces en los escenarios de confianza yo no sé si yo tengo un primo con ese problema, yo no sé si yo tengo un tío con ese problema, yo no sé si yo tengo un padrastro con ese problema. Por eso es que la vía es la educación. Así es. Importante incluso cuando hablabas de la enseñanza de nuestros hijos, de quién puede o no tocar tus partes íntimas, incluso resaltar que ni mamá ni papá, porque puede haber abuso de mamá o papá. Totalmente. Son casos mucho más fuertes, pero son casos que se presentan, ¿no? Que se presentan. Por eso es que no solamente nos quedamos con la socialización del mensaje en mamá y papá, porque voy a explicar algo. Si el problema está en mamá y papá, o sea, si alguien que me está escuchando apaga la radio y dice, no, eso no es conmigo porque yo estoy en ese asunto. Por eso es que tenemos que formar a docentes, a educadores, a gente de la comunidad, a personas porque cuando el problema está en mamá y papá, obviamente ahí no va a venir esta prevención que estamos hablando nosotros ahorita. No ¿okay? va a haber. Tiene que venir de otro, ¿verdad? Tiene que venir de otro escenario. Y ese otro escenario, ese otro entorno que no es mamá y papá, ¿qué tan difícil se hace el denunciar? Porque allí viene otro tema. Aquí Claro. estábamos que pasaba, por ejemplo, mucho, y sigue pasando con el tema de la violencia contra la mujer. Nadie denunciaba porque decía, eso no es problema mío, esos son asuntos de pareja. Cuando hay un caso como este, esas herramientas son muy, muy importantes para que pueda haber ese valor de hacer la denuncia, de señalar, porque si es mamá o papá, si es un hermano, mucha gente dirá, ¿cómo me meto yo en eso? Claro, ok. Eso es un tema. El tema de la denuncia y más en Venezuela es un tema. Digo más en Venezuela porque todos sabemos, es un tema más largo todavía, el problema de justicia que tenemos Claro. en nuestro país. Pero pongamos que no sea de denuncia ante un organismo oficial, pero sí una alerta ante alguien. claro, el asunto es que nosotros podemos dar el consejo. Ejemplo, ¿cuál es el consejo acá? Todos los adultos sensatos que podamos tener a nuestros ojos una sospecha de un abuso, una sospecha de un maltrato, deberíamos hacernos eco de eso. O sea, ese es el consejo en realidad, María, ¿sí? Claro. Okay, deberíamos hacerlo. Donde yo vea por el patio de mi casa una niña que está desnuda, una niña que está todo el tiempo, algo que me prenda una alarma, no sé, algún indicador que me prenda una alarma, yo debería hacerme eco de eso. Nadie nos obliga. Alguien puede decir, no, me meto en problema. Bueno, tienen esa libertad. Pero en realidad, y hasta legales, la LOMNA establece que nosotros, en uno de sus artículos, que nosotros pasamos a ser corresponsables cuando podemos hacer una denuncia y no la hacemos, ¿verdad? Claro, eso es lo legal. Ahora yo haría un llamado aquí más a lo ético, más a lo moral, más a lo espiritual, más al deber ser de las cosas. No deberíamos quedarnos callados. ¿Dónde puede acudir una persona que pueda hacer una denuncia de ese tipo? ¿A una organización, por ejemplo, como Guardianes? Hace poco leí algo que decía que estamos como estamos porque tenemos una minoría muy escandalosa, o sea, muy escandalosa, muy eficiente en lo comunicacional y una mayoría muy pasiva, muy callada. Si alguien tiene alguna
evidencia, sospecha de algún tipo de abuso, debería, si es niño o adolescente, recurrir, y ahí sí tenemos nosotros un sistema ahora muy precario, pero ahí está aún la estructura, a Dios gracias, a un consejo de protección de niño, niña y adolescente que está en todos los municipios, ¿verdad? Porque esa es la estructura que tenemos, a Dios gracias. Y también en otros municipios, aparte del Consejo de Protección, están las defensorías, ¿verdad? Son defensorías escolares, defensorías comunitarias. Si quieren más formación y más información con respecto al abuso sexual, yo particularmente recomiendo Fundación Guardianes de la Inocencia, lo pueden buscar en Google y ahí lo van a conseguir, la Fundación Protégeme, y formarse. Ellos hacen formaciones, la mayoría totalmente gratuitas, tienen unos recursos, María Fonseca, maravillosos. Te voy a hablar de uno que me ha ayudado muchísimo, se llama Cuentos que no son cuentos. Es un libro bellísimo, edición de ellos, donde un niño puede leer, ¿ok?, a manera de un cuento, situaciones, ¿verdad?, que muestran casos de abuso. Y muchas personas han identificado abusos gracias a esos libros, porque el niño dice, esto me pasa a mí, o esto me pasó a mí, o esto le pasa a María, o evitan, mira, me quiere pasar alguien quiere hacerme esto. Ok, y se educa de esa manera. Ahí hay canciones, hay recursos audiovisuales, recursos didácticos, todo eso, porque son fundaciones que se encargan netamente de eso. ¿Y esas las podemos ubicar en sus redes sociales? Fueron víctimas de abuso. Y fíjense que son personas que no se quedaron calladas. La mayoría pues se quedan calladas y sufren ese abuso. Ellos se levantaron y dijeron, bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a prevenir. Y su alcance ha sido bastante importante. Fueron víctimas de abuso de los fundadores. ¿Ok? ¿Me decía? ¿En redes sociales de esas En redes sociales. No lo tengo así como que a la mano, pero si lo googlean, ahí les va a aparecer. En el caso de Guardianes sí, porque yo lo sigo desde hace tiempo. La otra es Protégeme. Protégeme. ¿Sí? Por lo que abuso sexual, Protégeme, y ya aparece. Mi esposa hace poco hizo una formación vía Zoom, por ejemplo, con varias mamás de Latinoamérica. Y la formación de verdad que fue excelente, ¿ok? Excelente. Todos deberíamos trabajar en función a eso. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, Kabir, por haber venido a conversar con nosotros sobre esto, y espero que todos los que nos hayan estado escuchando a través de Ángel 93.7 FM les haya quedado esas herramientas que tú nos has dado en la mañana de hoy para ayudar a nuestros niños a poder defenderse ante una situación como esta. Y yo creo que incluso más allá de nuestros niños, porque hay muchos adolescentes. Totalmente, los adolescentes con el tema de grooming, todavía, eso es ahorita, bueno, el pan de cada día. Recibo demasiados casos de adolescentes que a través de las redes sociales las han prostituido, les han amenazado, los nudes, bueno, hay una cantidad de situaciones con adolescentes, preadolescentes terrible en este momento. La enseñanza clave de todo esto es papá pendiente. Padre, madre, representante y responsable, atentos a esta situación. Y los que de verdad en el corazón nos duele ese tipo de situaciones y queremos hacer algo, formémonos y seamos multiplicadores de este tipo de mensajes. Gracias, Kabir Mendoza. Gracias a ti y a todo el equipo. Psicólogo, terapeuta, además ha trabajado durante muchos años, en especial con adolescentes. Recuerdo todo tu trabajo, tanto en Carmania como en los liceos, cuando estaban en esos eventos de vigilancia, también en los liceos en Trujillo. Gracias, Kabir Mendoza. Vamos a una pausa publicitaria mientras hacemos el contacto, musical, mientras hacemos el contacto con el amigo Francisco González Cruz para conversar con él brevemente en estos poquitos minutos que nos quedan ya de programa. Nuestro invitado de hoy.